lo que, lo que decía, que muy buen día, doctor Pujales, tanto tiempo, ¿cómo le va? Eso quería ¿Cómo decir, andás, amigo querido? tanto tiempo sin vernos. Hace Eh, eh, mucho. Esta eh, pandemia nos ha alejado un poco. nos ha alejado bastante, más que un poco. Pero Nos bien, veíamos siempre, en cada rato, ¿te acordás? En cada congreso, en cada jornada, pero bueno, es lo que se puede. Les es cuento lo un que podemos poco. hacer. Este curso tenemos alrededor de 100 personas ahora, se van sumando más de todo, principalmente la provincia de San Juan y del resto del país. Y lo que tratamos es de generar herramientas para el manejo inicial del paciente pediátrico crítico. Entonces, para la estabilización, para el traslado, ¿a quién mejor que a Gabriel, que como le contaba más temprano, es una de las personas que más sabe de traslado pediátrico en Latinoamérica? Ha escrito consensos, publicaciones. La experiencia que tienen de San Luis es ejemplar y copiada por otros lugares. Así que no mucho más que apagar mi cámara, apagar mi micrófono y darme este gusto de escuchar esta charla con el gran amigo Gabriel. Y después está también Valeria, que está de moderadora de la conversación, así que ya después que termine tu presentación, Gabriel va a interaccionar para hacer algunas preguntas o aclaraciones. ¿Sí? Así que yo apago mi cámara, mi micrófono y los dejo a ustedes. Gracias, Javier, gracias por la presentación. Gracias, Vale, que hemos estado en contacto por WhatsApp permanentemente. Eh, Primero, agradecerles. No creo ser el especialista ni la persona que sabe de traslado, simplemente fue una necesidad que tuve hace casi 10 años atrás, más tal vez 15, de que los pacientes no nos llegaban a la terapia intensiva vivos o llegaban en muy mal estado, y se nos ocurrió la idea, la feliz idea de ir a buscarlos, y la verdad que nos fue bien, la verdad que en casi 7 años de experiencia de nosotros ir a trasladar y buscar a los pacientes críticos, hicimos un sistemado que no vale la pena charlarlo en este momento. Hemos trasladado más de 400 niños de alta complejidad hacia la terapia intensiva. Vamos, los buscamos en el interior y los traemos. Y de estos 400 traslados, un solo niño falleció durante el traslado. Lo que nos permite decir que es bastante efectivo ir a la terapia que vaya a buscar los pacientes y traerlos. Es difícil, es complejo, pero bueno, la idea mía es hablarles un poquito de traslado, no solamente del paciente crítico, sino dar conceptos básicos del traslado. Y por una cuestión de tiempo me dijeron que tengo 30, 40 minutos para la charla, va muy rápido y les voy a ir dando rápido y después aclaramos los puntos más interesantes. Bueno, primero que la estabilización inicial del paciente es de fundamental importancia. No se puede trasladar un paciente que no esté estable y que no esté realmente estabilizado y en condiciones de ser trasladado. Si alguien cree que puede estabilizar un paciente mientras voy a un lugar, se equivoca porque va a andar como el hombre de la bicicleta haciendo malabares con la garrafa y con la sandía en la cabeza y lo más probable es que se le caiga todo en la cabeza y que el traslado sea un desastre. Frente a un potencial paciente que tenemos que trasladar, surgen siempre las siguientes preguntas. Primero, ¿debe ser trasladado? Que es lo primero que preguntamos los que somos receptores de estos pacientes. Seguramente me lo quieren mandar, se lo quieren sacar de encima, tiene que ser trasladado del paciente. La segunda pregunta que surge es, ¿en qué lo traslado? ¿No? Hay que tener los elementos para trasladar correctamente un paciente, sobre todo grave. Y la tercera pregunta, ¿cómo y cuándo lo traslado? ¿En qué momento salgo a hacer el traslado? Vamos a intentar resolver algunas de estas preguntas. ¿Debe ser trasladado? Y siempre hubo puntajes. Hay puntajes neonatales para ver en qué condiciones, en qué momento debe ser trasladado un neonato. Hay puntajes de adulto, pero en pediatría, como siempre, no existen puntajes claros para determinar si un paciente debe o no debe ser trasladado. Hace varios años apareció la puntuación de Pew, hecha por una universidad de Canadá, y empezamos a utilizar eso, sobre todo ese puntaje, la gente de Brasil empezó a utilizar este score y presentaron este lindo trabajo en la cual ellos decían que usando el score de Pew podían determinar qué paciente debería ingresar o tiene más posibilidades de ingresar a una terapia intensiva que otros pacientes que no la tenían. Hicieron un trabajo de 50 niños y vieron que el score de Pew era bastante predictor.
¿Y qué es el score de Pew? El score de Pew busca tres parámetros importantes: la conducta o el aspecto neurológico del paciente, el estado cardiovascular y el respiratorio. Fíjense que le da 3 puntos como valor máximo a cada uno de los puntos, entonces el valor máximo es 9. Y el valor mínimo es 0 porque el paciente está en óptimas condiciones. Con un score de Pew de 4 a 5, estaría en condiciones, o sería un paciente que debería estar monitoreado de cerca y que tiene altas chances de ingresar a una terapia intensiva. Cuando nos preguntan a nosotros en qué caso tengo que entrar paciente, o yo le pregunto a otro médico a la distancia, en la bronquiolitis el score de tal, el score de Good, depende de la institución, considera que es más predictivo uno del otro. El score de Glasgow obviamente está establecido en un traumatismo de cráneo, un score de Glasgow menos de 8 indiscutible que es para terapia intensiva, y después tenemos todos los puntos intermedios, la caída rápida del score de Glasgow, ¿de acuerdo? Y en el politrauma usamos el ITP. Entonces, como concepto que les puedo tirar, ¿qué paciente debería ser trasladado? Podríamos usar el score de Pew para todos los demás casos. En el caso de la bronquiolitis, usen el Tarter-Woods, el que la institución considera adecuado para valorar el estado de gravedad de ese paciente. En el caso del traumatismo encefalocraneal en el Glasgow y el politrauma en la ITP. O sea que con 4 scores yo puedo valorar qué paciente debería ser trasladado y a dónde debería ser trasladado, por lo menos, ¿para qué? Para que ver la evolución de esos pacientes interconsultados. Yo puedo decir, bueno, ¿de qué score de Pew tiene en este momento? 3. Y mira, no está para trasladarlo. Esperalo, cambiarle el tratamiento, hacerle X tratamiento, aumentar los PAF de salbutamol si quisieran, en el número crítico, en un traumatismo de cráneo, hacer la tomografía, mientras tanto anda valorándole el score de Glasgow, y te llamo en 10 minutos y vemos cómo va evolucionando en base a las medidas que yo le estoy dando para que mejore ese paciente. ¿De qué sirven los scores? Para no depender de la subjetividad, ni del derivador ni del receptor. Este me manda siempre los pacientes y cuando vienen no están tan mal, al final ya no se los termino aceptando y todo lo demás. Es una forma de darle un puntaje al famoso paciente, el está feíto. La mayoría de las instituciones, cuando recibimos un paciente que va a ser derivado, lo primero que te dicen está feíto. Pero feíto no tiene ningún score. Entonces empecemos a usar score para hablar más correctamente de los pacientes que tengo que derivar o de los que tengo que recibir. Este es un pequeño consejo para algunos scores. Entonces, ¿en qué lo traslado? Es la segunda pregunta. Y hay consenso, me tocó, agradezco a la Sociedad Argentina de Pediatría, en que me tocó actualizar el consenso de transporte. Este primer consenso fue en el año 2000, donde no participé de ese consenso, pero en la actualización del actual sí participé, y quedamos de acuerdo, y a nivel de consenso internacional, que menos de 100 kilómetros debería ser trasladado por ambulancia terrestre, entre más de 100 kilómetros y menos de 300 kilómetros en helicóptero, y más de 300 kilómetros en avión. Este concepto obviamente es teórico, es la recomendación, pero son muy pocas las provincias que poseen traslado aéreo, sobre todo de tipo de helicóptero, y que estén preparados para trasladar pacientes pediátricos. Hicimos una estadística en Argentina y obviamente el 90% hace el traslado en ambulancia y muchas veces más de 300 kilómetros, porque es difícil conseguir el transporte aéreo por los costos y demás. Con lo cual, para nosotros, el transporte terrestre es lo más frecuente. ¿Cómo y cuándo lo traslado? Simplemente cuando esté estabilizado. ¿De acuerdo? Te dicen, no, necesito trasladar urgente a este paciente porque está mal, se está deteriorando. Si se está deteriorando, no lo voy a estabilizar adentro de una ambulancia. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos el concepto básico que un paciente no debe ser trasladado, no empezar un traslado con un paciente que está inestable. El paciente debe lograrse la estabilización. Los que se han subido en una ambulancia saben que adentro de la ambulancia mucho no se puede hacer, que se pueden hacer cosas, pero hay que estar muy programado, muy entrenado para trabajar adentro de una ambulancia. Entonces, el concepto es que si no estoy muy acostumbrado a trasladar pacientes, estabilicen claramente y después recién suban una ambulancia. Y la pregunta es que me hacen siempre, bueno, ¿cómo estabilizo un paciente? Y bueno, ahí el clásico A, B, C, D y E, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar del A, B, C, D, E adaptado al traslado. Van a ver que no es parecido, pero no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos del A, siempre referimos a la vía aérea. En el caso del traslado es posicionado y aspirado. Cuando hablamos de B, de buena ventilación, oxigenado adecuadamente y ventilado, todo ajustado a traslado.
Circulación debería estar canalizado, hidratado y medicado. Cuando hablamos de discapacidad, podemos decir que para que no tenga discapacidad justamente tiene que estar adecuadamente controlado. Y cuando hablamos de exposición y entorno, bien planificado y bien resguardado, tanto la tripulación de la ambulancia como el paciente. Hace muy poquito leí un recorte del diario que hace el 15, hace un par de días, antes de ayer, se les cayó un paciente de una ambulancia en Bariloche. Lo peor que no se dieron cuenta, ni el chofer, ni los enfermeros que lo estaban trasladando, ni el médico, y la gente les tuvo que parar la ambulancia porque se les había caído la camilla con el paciente. O sea que fíjense ustedes cómo estamos trasladando en algunas circunstancias. Cuando hablamos del posicionado, ¿en qué posición y desde dónde se empuja la camilla y cómo se sujeta a su paciente? Mire, hace un par de años tuve gran honor de ir a Tucumán, cerquita, y a dar un curso PITS, y me tocó darlo con un amigo, que es no le gusta que lo nombre, así que no lo voy a hacer, que él es bombero y médico. Y la primera vez que hicimos el simulacro del PITS, agarramos la camilla y lo sacamos, con la cabeza para adelante, porque siempre nos dijeron que solamente los muertos van con los pies hacia adelante. ¿De acuerdo? En los hospitales existe esa fábula de que solamente los muertos salen por la puerta con los pies para adelante, entonces hay que sacarlo con la cabeza para adelante. Casi me mataron los bomberos, me dijeron de todo, y tienen razón, ellos dicen, bajo ningún aspecto, los pies van para adelante. Si usted, doctor, tiene un problema cuando saque un paciente, usted está enfrentando al paciente y lo está llevando al problema. Entonces, prefiero que se le caiga una puerta o un monitor en los pies y no en la cabeza. Entonces usted tiene que ir adelantándose a las complicaciones que ocurran. Entonces ningún paciente puede ser trasladado con la cabeza adelante, sino con los pies adelante. Así, ¿de dónde se traslada una camilla? El paciente va abriendo con los pies las puertas y demás para que la cabeza, que es lo más importante que tenemos, se preserve. ¿Sí? O sea que se empuja desde la cabeza del paciente en la camilla y no desde los pies. Ahí se los puse en rojo porque me quedó grabado lo que me dijo mi querido amigo y realmente es lo que corresponde la bibliografía global. ¿Sí? Siempre elegir una camilla articulada para el traslado. No siempre pasa esto. Estoy hablando de traslado no solamente en ambulancia, sino internos dentro del hospital, ¿no? La camilla articulada debería ser de elección porque nos permite cambiar de posición al paciente. ¿De acuerdo? Y adecuadamente sujeto. ¿Sí? A todo el mundo se le ha caído un paciente. No se crean ustedes que es raro, que es ilógico, para nada. A todos se le han caído un paciente. Así que, señores, la sujeción es indispensable. Intrahospitalaria, la sujeción es indispensable. ¿Y por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué tiene que ser articulada? Porque yo tendría que elegir la posición en que traslado el paciente, depende de la patología. La posición semi-Fowler y Fowler son las clásicas. Casi todos escuchamos alguna vez de la posición de Fowler y semi-Fowler. Y fíjense ustedes en este esquema que se los muestro, que es para determinados enfermos, la semi-Fowler para problemas ventilatorios, circulatorios, neurológicos, la posición Fowler, fundamentalmente para cardiópatas y disnea. Tenemos la Fowler alta, que el paciente bien sentado, fundamentalmente para aquellos obesos, estamos viendo cada vez más pacientes obesos, y si yo lo llevo acostado, la presión intraabdominal va a hacer que el diafragma se rectifique y que tenga más insuficiencia respiratoria ese paciente, lo debería llevar en una posición más sentado. Miren todas las posiciones que tenemos, ¿de acuerdo? La de cúbito supino, la más clásica, todos trasladamos de cúbito supino y no es la indicación fundamental. Fíjense que para decúbito supino, simplemente para el alineamiento de la parte vertebral, de la columna vertebral, y para inmovilización y sujeción básica del paciente. Y habitualmente no son estos los pacientes que trasladamos, son pacientes que tienen patologías agregadas. El decúbito prono solamente cuando hay heridas a nivel de la parte posterior, y muchas veces el paciente tendrá que ir sentado con las piernas colgando, fundamentalmente en aquellos cardiópatas donde la sobrecarga de volumen lo puede llevar a insuficiencia cardíaca. Tenemos también la posición de Trendelenburg, un poquito más reconocida, sobre todo en el paciente en shock, ¿de acuerdo? Y la anti-Trendelenburg, que está recomendada sobre todo cuando hay lesiones cerebrales, sobre todo para levantar ese famoso 15 o 20%, la cabecera para mejorar el retorno venoso cerebral. En la ambulancia
en la ambulancia tenemos que usar estas posiciones. Un paciente puede ser trasladado sentado, semisentado o una semifogler si es que lo requiere. Y es fundamental colocar los cinturones de seguridad. Y aquí vemos que estas son las recomendaciones oficiales. Tiene que estar anclada con un sistema de anclaje determinado, no atada con una soga, como ha pasado y como hemos trasladado pacientes. Y debe estar suspendida en 15 centímetros y debe tener un sistema de anclaje totalmente aprobado. Ahora bien, ¿hay cinturones para niños adentro de las ambulancias? No, no hay. La verdad que las ambulancias actuales dentro de nuestro país trasladan ambulancias especiales para prematuros, para neonatos y para adultos. Y el paciente pediátrico y se la arregla con el cinturón que está a la mitad de la camilla, ¿de acuerdo? Por supuesto, con lactantes 6, 7 meses no va a estar asegurado con ese tipo de cinturón. Con lo cual, nosotros, los que hacemos traslado pediátrico y demás, tenemos que asegurarnos de modificar esas camillas, si bien adicionales nuevos sistemas de cinturones, para poder anclar adecuadamente a esos pacientes que tienen determinadas condiciones especiales. Actualmente hay una legislación que se está trabajando y varias empresas de ambulancia están trabajando para la sujeción de pacientes pediátricos. Va a ser un kit adicional que van a traer la mayoría de las ambulancias para adaptarlo a la camilla de adulto y que tengan un sistema de seguridad y anclaje adecuado. Todavía no están disponibles. Cuando hablamos del A también dijimos el aspirado, ¿no? ¿Se acuerdan de la vía respiratoria? El aspirado, no se les ocurra, o por lo menos traten de evitar el aspirado dentro de una ambulancia. Es muy difícil. Las bombas que hacen aspirado habitualmente es difícil de que funcionen. Tienen que tener una adaptación especial para la corriente eléctrica. Y en esta recomendación les recomiendo que si van a hacer traslados, tengan los aspiradores manuales, que son presurizadores manuales para el aspirado de la vía respiratoria. Aún para el traslado dentro de un hospital deberíamos tener ese tipo de aspiradores manuales para despejar la vía respiratoria si fuera necesario. Recuerden que si van a trasladar a un paciente, lo tienen que aspirar antes de trasladarlo, no durante el traslado en lo posible, y asegúrense los insumos necesarios para la aspiración del paciente si es que necesita. No se aspira de forma rutinaria, solamente en la RM cuando presente síntomas y síntomas de obstrucción de la vía respiratoria, y está obviamente contraindicado en pacientes con miocarditis, laringitis, y sobre todo en cuerpos extraños que son muy cialorreicos y que el aspirado puede producir la introducción mayor del mismo dentro de la vía respiratoria. Permítanme un segundito. Vamos a tratar de silenciar mi celular porque me está molestando. Disculpen. Miren este hermoso traslado pediátrico que está realizando este hombre en la moto. Muchas veces nos sentimos así. Muchas veces ha habido accidentes y te dicen, ya que te llevas, llévate 3 adentro de la ambulancia. ¿Cómo voy a llevar 3 pacientes en la ambulancia? Llévalo porque estos 2 no están tan mal, pero este sí está mal. Señores, la ambulancia legalmente puedo llevar un paciente, puedo llevar un padre si está preparada la ambulancia y si tiene los cinturones de sujeción adecuados. ¿Y cuántas personas puedo trasladar a nuestra ambulancia? Las personas que estén preparadas la ambulancia y que tengan cinturón de seguridad para ese número de ambulancias. Si traslado una persona más, legalmente soy responsable de lo que pudiera ocurrir con esa persona y con el resto de las personas que estoy trasladando en mi ambulancia. Pero bueno, pueden pasar estas cosas como ven la foto. Sigamos con el B, voy un poquito más rápido, el oxigenado. Todos sabemos que el paciente tiene que estar adecuadamente oxigenado. Hoy todos los que hacemos terapia intensiva sabemos que 100% de oxigenación no significa trasladar o mantener un paciente adecuadamente. Estamos evitando el 100% de oxigenación. Todavía me sigue pasando que cuando no los trasladamos nosotros los pacientes, vienen pacientes con máscara con reservorio y el chico tenía otra patología, nada que ver con una patología respiratoria, y te dicen mejor que sature 100 o más y no menos. El concepto es que no es así, tiene que trasladarse con la saturación adecuada. Este concepto es muy importante. Hoy sabemos que la hiperoxia es dañina, todo lo que hacemos terapia intensiva, todo lo que hacemos emergentología, y hay que trasladar eso también al traslado del paciente. Va a ir con el aporte de oxígeno necesario para la saturación adecuada. Por eso, antes se decía que un paciente en ambulancia debería ser trasladado con máscara y reservorio para tener la mayor concentración de oxígeno para el traslado. Actualmente no es así. Si no necesita oxígeno y tiene una buena saturación, no debe requerir un aporte exógeno de oxígeno. ¿Sí? Lo demás se los dejo escrito después para que compartan la charla, elementos de recordatorios.
Recuerde también que es importante calcular el volumen de oxígeno que tenemos. Me ha pasado de quedarme sin oxígeno en el medio de un traslado y les puedo asegurar que por más que abren la ventanilla de la ambulancia, no van a aumentar la fracción inspirada de oxígeno de ese paciente. Así que calculen bien el oxígeno. Una vez que termine todo el traslado, debería reponer, si yo tengo una unidad de traslado de pacientes críticos, cuando vuelvo debo reponer la carga total de oxígeno porque tengo que estar preparado para el próximo traslado. Y es muy difícil calcular el volumen de oxígeno cuando yo lo hago programado. Sé cuántos litros voy a gastar por minuto cada vez que tenga que trasladar un paciente. Ahora, si voy a buscar un paciente y no sé cómo voy a terminar con ese traslado, debo llevar la mayor proporción de oxígeno que tenga y que se permita durante el traslado de mi ambulancia. ¿Sí? Hay distintas formas de administrar oxígeno, no es el objetivo de esta charla. Canula nasal, máscara simple, en este esquema lo tienen ustedes claramente. ¿De acuerdo? Y hay distintos tubos de oxígeno. Nadie crea, a ver, la única forma de conocer mi ambulancia es subirme a mi ambulancia, conocer mi ambulancia y recomendación, no se sube a una ambulancia que no conocen. Miren la gran variedad de tubos de oxígeno que existen. Y en muchas veces, muchas ambulancias, esos tubos de oxígeno están vacíos y es algo que no podemos permitirnos, sobre todo si trasladamos un paciente pediátrico. Entonces, van a trasladar un paciente pediátrico según es la carga completa de los tubos de oxígeno. La capacidad de los tanques de oxígeno, miren ustedes la gran diversidad y miren el tiempo, ¿no? A 15 litros por minuto. Un tanque E, que es habitualmente de los que tenemos en la ambulancia, dura 41 minutos. 41 minutos en una ambulancia y van a ser 60, 70 kilómetros yendo con la ambulancia a una velocidad importante. O sea que el tubo de oxígeno no va a llegar seguramente a 1 hora con una máscara con reservorio. Así que fíjense ustedes el alto consumo de oxígeno que implica determinados dispositivos de aporte de oxígeno. ¿Sí? Yo sé que a veces antes de subirnos con lo que les estoy contando parece que estamos siendo el hombre de la bicicleta empujando todo este carro de elementos que tenemos que tener adentro de una ambulancia, pero si nosotros somos prolijos y organizados, los tenemos que tenerlos adentro de una ambulancia y no empezar a prepararnos antes de subirnos. Cuando hablamos de ventilación, recuerde que los músculos intercostales en la niñez están poco desarrollados y que el paciente claudica rápidamente la vía respiratoria. Siempre tengo que tener una ventilación, máscara y bolsa, no puede faltar. Cuando hablamos de máscara, que tengamos todas las medidas. Más de una vez te pasa que te subís y te dicen, no, tenemos en la bus, tenemos bolsa y tenemos máscara. ¿Cuánta? Una. Y es de adulto. Y total, le va a ocupar más la cara, menos la cara. No es así. Sabemos que la máscara es de fundamental importancia. Y las bolsas, ¿de acuerdo? No todas traen las máscaras adecuadas. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. La mascarilla laringia ha sido una solución. La verdad que nosotros tenemos la máscara laringia a mano, muchas veces durante el traslado, si hay que intubar un paciente. Si estoy entrenado en el uso de máscara laringia, es mucho más efectivo, sobre todo si no hay lesión de la vía respiratoria, porque no tengo que instrumentar tanto la vía respiratoria y no depende tanto del operador. El resucitador manual, para que les voy a contar, todos los pediatras sabemos resucitador manual. Recuerden que hay un resucitador neonatal, uno pediátrico y uno de adulto. Y que ninguno puede suplantar al anterior. Si yo tengo un adulto, es para un resucitador para adulto, es desde los 30 kilos para adelante. ¿Puedo bolsear a un niño más chico? Seguramente. ¿Puedo hacerlo para un trauma? Seguramente. Entonces, si voy a subir a una ambulancia, tengo que tener los 3 dispositivos de resucitador. Y uno de ustedes me dice, bueno, pero yo voy a trasladar a un paciente lactante. Llevo un solo dispositivo. Una vez me pasó, ya lo voy a contar como una experiencia esto, que en el medio del camino hubo un accidente. La ambulancia tenemos obligaciones de detenernos. Y tuve que soportar a un adulto en insuficiencia respiratoria, por un hemotórax severo, con un resucitador pediátrico. Muy mala experiencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener todos los resucitadores adecuados. Porque cuando salimos no sabemos dónde terminamos. ¿Y por qué no usamos el Neopaf? Miren, este fue un descubrimiento que lo tuve porque también traslado pacientes neonatales. El Neopaf es un resucitador espectacular. Tal vez muchos pediatras no lo conozcan porque lo usan muchísimo los neonatólogos y en la recepción del paciente recién nacido.
Y es un resucitador que me permite a mí regular la PIN, la presión inspiratoria máxima, la PIP, la presión de fin de expiración. Tiene un regulador. Fíjese que tiene un adaptador, que este adaptador se puede usar con las mascaritas. Y este adaptador engancha también en un tubo endotraqueal. O sea, que actúa como un ambú que me permite regular la fracción inspirada de oxígeno y me permite regular la presión inspiratoria durante el bolseo. ¿El Neopaf es para neonatos? No. El nombre dice Neopaf, pero es para neonatos y lactantes hasta 10 kilos. Yo le puedo asegurar que el 70% de los traslados de pacientes críticos son lactantes menos de 10 kilos. Muy buen dispositivo, económico, no es eléctrico, se maneja simplemente con un tubo de oxígeno y con un flujo determinado de oxígeno, ¿de acuerdo? Y nos permite regular adecuadamente la presión. Y simplemente con el dedo pulgar le voy dando la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Excelente elemento, se los recomiendo. Existen respiradores de transporte, por supuesto. Esta es una foto de nuestro respirador de transporte. Acá lo estoy regulando justamente. Son respiradores especialmente para el transporte y es para pacientes críticos que deben ser intubados. No voy a ahondar en el mismo porque no es el objetivo de esta charla. Debe ser portátil, tiene que tener batería y sobre todo les voy a dar un consejo, y este es un consejo de amigo, úsenlo muchísimo con el simulador antes de subirse a la ambulancia. Si no, les puedo asegurar que no van a saber de dónde se prende. Son dispositivos de transporte que no tienen, son de la misma tecnología, podemos hacer lo mismo que hacemos en una terapia intensiva, pero muy distinto en el manejo de los respiradores que habitualmente usamos nosotros dentro de la terapia intensiva. O sea que si tienen la posibilidad de tener una ambulancia con respirador de transporte, familiarícense con el mismo. Conclusión, nos pide rutinariamente aporte la concentración de oxígeno necesaria. Si el paciente no requiere oxígeno, no es necesario trasladarlo siempre con oxígeno, ni una cánula, ni una máscara con reservorio, ni una mascarita. No es necesario, no se traslada con oxígeno. Y sobre todo, calcule cuántos tubos de oxígeno necesita. Vamos un poquito más rápido con respecto al canalizado. Recuerde usted que un paciente que debe ser trasladado de una institución a otra siempre debe estar canalizado. No sabemos qué puede pasar con nuestro paciente y a pesar de que el paciente puede requerir mediana complejidad en otra institución, debe llevar al menos 2 accesos vasculares para realizar un traslado adecuadamente. ¿Sí? Acá les dije más o menos, el acceso intraóseo sigue siendo el gold estándar a utilizar, sobre todo el paciente crítico o el paciente que se desestabiliza, pierde la vía y está crítico y dentro de la ambulancia es el mejor uso que podemos darle a la intraósea. ¿Sí? También es importante mantener los niveles de glucemia. Muchas veces veo pacientes que son trasladados con solución fisiológica porque de última, ¿qué le puede pasar? Y un niño, un lactante que está en estado grave o en estado moderado y no tiene un aporte de glucosa adecuado, va a generar hipoglucemia y va a empeorar el estado del paciente y muy posiblemente genere hasta convulsiones. Simplemente habría que calcularle un dextrosal 5 con las necesidades basales del paciente. Así que en el lactante debe ser trasladado no con fisiológica, sino con un flujo de glucosa adecuado. ¿Sí? Si está normovolémico, calcule los requerimientos, y si está hipovolémico, primero lo estabilice y después lo traslada. ¿Y si está consangrado? Un paciente con sangrado activo no debería ser trasladado en una ambulancia. ¿De acuerdo? Porque a no ser que sea de cortísima duración y que sea de la calle a la institución. ¿De acuerdo? Interhospitalario no debería hacerse un traslado con un paciente con sangrado activo. Primero se estabiliza la hemorragia en curso y luego debe ser realizado el traslado. Si alguien pretende estabilizar un paciente con sangrado activo en un traslado que va a llevar un tiempo mayor de 20 minutos, no lo va a lograr dentro de una ambulancia. Al contrario, lo más probable es que empeore ese sangrado. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Uso bomba de difusión o no uso bomba de difusión? No tengo bomba de difusión, como me dice mucha gente. Usted tiene que trasladarlo y si es necesario, la indicación adecuada es la bomba de difusión. Si no tiene bomba de difusión, use el microgotero o el macrogotero, depende de lo que tenga, y calcule lo necesario. A mí me han dicho muchas veces, no se puede para trasladar un paciente con chapita, pero no tengo bomba. Trasládelo, calcule adecuadamente y estime el goteo y vaya viendo durante el traslado qué goteo va teniendo el paciente.
pero flujo de glucosa tiene que poner, inotrópico tiene que poner si es necesario en ese paciente y debe ser trasladado con los elementos adecuados. ¿Sí? Acá le dejé un ejemplo de un paciente de 10 kilos, por ejemplo, cómo podríamos hacer un goteo de adrenalina con un microgotero y yo lo puedo seguir haciendo. Si el paciente necesita un inotrópico, no es una excusa no tener una bomba de infusión para darle el inotrópico que ese paciente requiera durante el tratamiento. Sigamos, chicos, con respecto a la medicación también. A ver, la medicación, me ha pasado muchas veces, doctor, tome, llévese la ranitidina porque le va a tocar justo la mitad del traslado. Mire, medicación que no es indispensable o que debe ser dada, la voy a dar antes del traslado. Y no puedo pasar una medicación y automáticamente subir ese paciente a la camilla y trasladarlo. Ni adentro de una ambulancia, ni en un traslado intrahospitalario. Porque existen efectos adversos de las medicaciones. Entonces, si yo voy a programar un traslado, 15, 20 minutos antes de que salga el traslado, se le pondrá toda la medicación necesaria. 15 minutos antes de salir con mi paciente, ya sea dentro del hospital o fuera del hospital, no debe recibir medicación que no sea esencial. ¿De acuerdo? Entonces, le toca justo el antibiótico, así que lo voy a llevar a tomografía mientras le están pasando la vancomicina. Bueno, difiero la vancomicina cuando termine el estudio y termine mi traslado, o la pongo antes de que se produzca el traslado del paciente. Cuidado con esas cosas, porque realmente ha pasado efectos graves por tener este tipo de conductas. ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo contar de todo esto? Recuerden la analgesia y la sedación, ¿sí? Creo que pasa un poquito más rápido esto. Cuando yo voy a trasladar a un paciente, es fundamental la analgesia y sedación. Si yo tengo un paciente que lo tengo en terapia intensiva, que hizo una cirugía abdominal, y viene el cirujano y me dice, necesito la tomografía de control para ver qué pasó con ese hígado que yo abrí. El paciente lo tengo con un goteo dentro de la terapia y decido suspender el goteo para llevar a hacer la tomografía y vuelvo. Total son nada más que 15, 20 minutos que hasta que voy al tomógrafo vuelvo porque está dentro de mi hospital. Es al revés. Si yo al paciente lo voy a cambiar a una camilla, lo voy a llevar durante un baticillo, con la vibración que genera el traslado de ese paciente, es cuando más analgesia y sedación tengo que darle y es justamente el peor momento para sacarle la analgesia y sedación. Si tengo que trasladar a un paciente en una ambulancia que tiene un traumatismo de cráneo, que no está intubado, pero que tiene un clavo, que tiene 10, 11, más vale que aseguremos la analgesia y sedación, porque yo me imagino un paciente con edema cerebral adentro de una ambulancia, sin analgesia y sedación va a entrar con una presión intracraniana 3, 4, 5, 10 veces peor de la que salió, simplemente porque no le quise poner analgesia y sedación, no vaya a hacer cosa que se deprima a mi paciente y se me complique el traslado. ¿De acuerdo? Sentido común cuando voy a realizar un traslado. ¿Sí? El paciente debería ser trasladado como este señor. ¿De acuerdo? Con alguien seguro en la moto y muy cómodo y sonriendo y sabiendo que está haciendo un traslado, pero en las mejores condiciones posibles. ¿Qué pasa con el control? Y el paciente debe estar controlado permanentemente el nivel de conciencia. Más de una vez nos ha pasado un paciente que sale con un nivel de conciencia óptimo y en la mitad del traslado se deprimió. ¿Y qué tengo que hacer si se deprime mi paciente? Tengo que tratarlo. Y si voy a tratar a mi paciente, ¿sí? Tengan en cuenta ustedes siempre que si voy a tratar a un paciente, debo detener la ambulancia, poner las balizas, estabilizar a mi paciente y después nuevamente reprender la marcha. No traten de estabilizar un paciente durante la marcha, durante el traslado del paciente, porque no lo van a poder conseguir nunca y corren riesgo ustedes, porque se van a soltar el cinturón para ayudar al paciente, el paciente, porque durante el traslado no va a ser correctamente estabilizado, y la tripulación en general de la ambulancia se va a ver afectada. ¿Sí? ¿Cómo debo controlar un paciente? Recuerden que el control continuo en estado de conciencia es de fundamental importancia. Control de la coloración, la simetría de la ventilación y los pulsos. Yo simplemente sentado al lado del paciente puedo controlar todos estos elementos. Pero si yo vengo charlando con el enfermero o charlando con el chofer, ninguno de estos elementos voy a controlar adecuadamente. Buscar posible presencia de signos clínicos de alarma, por supuesto, y recuerden que el monitoreo de frecuencia cardíaca, saturación y tensión arterial invasiva es de elección si yo fuera a trasladar a un paciente, no siempre es posible de realizar. Otra cosa, la temperatura de la ambulancia. ¿Sí? Recuerden que los niños deben ser
trasladado con una temperatura adecuada dentro del habitáculo de la ambulancia. Si estamos en verano, no podemos llevar 50 grados de temperatura dentro de la ambulancia. Si estamos en invierno, no podemos llevar 10 grados de temperatura bajo cero dentro del habitáculo, porque vamos a tener desestabilización hemodinámica del paciente. ¿Sí? Recuerden también que con los ruidos, el personal no puede usar un estetoscopio. Si alguno de ustedes quiere escuchar si el paciente está en broncoconstricción adentro de una ambulancia, una vez me pasó que llevaba a un fellow en uno de los traslados para que se vaya capacitando en el traslado y le dije, ocultalo a ver cómo anda. Lo ocultó y me dijo, anda hermoso. Me estás mintiendo. Adentro de una ambulancia no se puede ocultar un paciente, chicos. Si van a ocultar un paciente y requieren ocultar un paciente, paren la ambulancia, no le digan al chofer que ponga la sirena, sino que ponga la baliza. Van a tener que decirle que pare el motor de la ambulancia y ahí recién van a poder ocultar adecuadamente un paciente. Así que el estetoscopio es muy buen elemento para llevarlo en el cuello dentro cuando voy haciendo un traslado, pero lo más probable es que no puedan utilizarlo mientras están haciendo el traslado. ¿Sí? Recuerden que las alarmas sonoras pierden utilidad. Ustedes pueden poner la alarma sonora del monitor a full adentro de una ambulancia y no la van a escuchar. Por eso los monitores de traslado, a diferencia de los monitores que tenemos en la sala, tienen una luz inmensa, roja, arriba, porque la principal alarma de un monitor de traslado es visual y no es auditiva. Vieron que son distintas las cosas durante el traslado que adentro de una sala. ¿Sí? Esta camilla es una camilla de traslado intrahospitalario en España. Le saqué la foto, me salió medio movida, pero así se traslada en España a neonatos o lactantes pequeños. ¿De acuerdo? Estamos muy lejos de tener estas camillas todavía nosotros. Cuando voy a planificar, el E de planificado es de fundamental importancia. Chofer y enfermero deben estar entrenados en RCP pediátrico. Ni un chofer ni un enfermero podría subirse en ambulancia si no sabe hacer RCP pediátrico. ¿Por qué? Porque si ustedes creen, cualquiera que hizo el PALS, sabe que tenemos que ir cambiando de operador si tenemos que un paro cardíaco. ¿Qué les hace pensar que adentro de una ambulancia va a ser diferente? Entonces todo el personal tiene que estar entrenado, ¿sí? Para hacer RCP. Yo cuando empecé a entrenar a mis choferes para hacer RCP me miraban como diciendo, ¿y cuándo voy a usar yo una RCP? Y lo usaron. ¿De acuerdo? Porque necesitamos varios operadores cuando hay un paciente en paro y estoy en el medio de la ruta. Y el chofer forma parte de la tripulación. Así que tiene que estar entrenado en RCP avanzada. Tanto el chofer como el enfermero. Así que vayan pensando. Pregunten en sus instituciones cuántos choferes están entrenados en RCP. Seguramente muy poco, en la mía también muy poco, solamente los que hacen traslado pediátrico. Verifique el equipamiento, los equipos deben estar fijados adecuadamente. Yo sé que muchas veces no tenemos ambulancia exclusiva para pediatría. Pidan ambulancia exclusiva para pediatría, el equipamiento tiene que estar dentro de la ambulancia. Si ustedes creen que tengo un par de bolsos y cada vez que tengo que ir a buscar un paciente, agarro el bolso y lo cargo en la ambulancia y voy armando la ambulancia durante el traslado, se equivocan porque alguien sacó algo del bolso siempre y porque algunas cosas del bolso a veces no funcionan. Con lo cual, la ambulancia para el traslado pediátrico debe estar equipada en forma permanente. ¿Sí? Recuerden 2 o 3 cositas. Solo baliza cuando circule con un paciente a bordo no grave. Y si voy con un paciente grave, y yo estoy capacitado, ¿para qué correr el riesgo de prender sirenas y ir a 120 kilómetros por hora? Porque en ese momento el que corre el riesgo no solamente es el paciente, sino que también son cada uno de los que estamos adentro de esa ambulancia. Entonces yo, en mis ambulancias, creo que en más de 400, 500 traslados que hice, creo que en uno usamos la sirena. ¿Sí? No, perdón, fueron 2 que usaron la sirena. En el segundo chocaron en un semáforo. No hubo heridos graves ni nada. El chofer decidió poner la sirena, pasar el semáforo en rojo y chocó. Con un paciente que venía con acetoacidosis diabética. Muy bien. ¿De acuerdo? Siempre las balizas y sirenas se deben usar según el criterio de la tripulación. ¿Hay tripulación en la ambulancia? Sí. ¿Y quién es el capitán? El médico. No hay discusión. ¿De acuerdo? Si algún chofer cree que él es el capitán de la nave, está muy equivocado. He tenido problemas con choferes y lo bajé de la nave. No puede. Acá el que decide es el que está a responsabilidad del paciente. ¿En qué momento hay que usar la sirena? ¿En qué momento hay que usar la baliza? ¿En qué momento acelerar y en qué momento parar? ¿De acuerdo? El capitán es el médico. ¿Sí? Y soy capitán yo porque lo digo
No, porque tengo que ser la persona más capacitada para subirme a esa ambulancia. Así que, si el objetivo fundamental de esa ambulancia es llevar un paciente a buen puerto. El responsable de que ese paciente llegue en buen estado al puerto es el médico. Entonces, el capitán de la nave es el médico. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil, pero hay que entrenar a los choferes. ¿Sí? Verifique siempre la provisión de oxígeno, ya se los dije, y evitar y otra de las cosas, aceleraciones horizontales, verticales y transversales, y evite las vibraciones. Y esto es otra cosa también en la cual hay que entrenar a los choferes. Cuando uno desacelera, las frenadas bruscas, nos pasaba que veníamos así, la ambulancia aceleraba, frenaba de golpe porque venía apurado, volvíamos a acelerar y frenamos de golpe. ¿Sí? El paciente se nos desestabilizaba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el flujo de sangre no está acostado en una cama de terapia intensiva o en una cama de una sala. El paciente está en movimiento. Y ese movimiento de aceleración y desaceleración, frenado y vuelvo a arrancar, implica movilización de toda la masa sanguínea del paciente. Y si el paciente está en shock, el paciente está justo estabilizado, se me va a desestabilizar si yo me la paso frenando y acelerando la ambulancia. Con lo cual, hay que entrenar a los choferes para que el flujo del traslado sea permanente y constante. Por supuesto que va a frenar, por supuesto que va a acelerar, pero la frenada tiene que ser anticipada y la acelerada, nuevamente, debe ser también anticipada y de forma suave. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes cómo podemos entrenar. También a los camilleros adentro del hospital. Muchas veces los camilleros tienen mucho trabajo y salen corriendo con el paciente en la camilla. ¿Estamos de acuerdo? Y aceleran y desaceleran con la camilla adentro del hospital. Entonces, no se hace de esa manera. El flujo de traslado debe ser de forma permanente y evitar la aceleración y la desaceleración del paciente. También aceleraciones verticales. Cuando tomo una curva, si yo tomo una curva a 20 km por hora, la curva es leve como tomo. Entonces la aceleración vertical es menor. Si la tomo a 60 km por hora, la aceleración vertical es mayor y me puede llegar a la desestabilización del paciente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en las rampas? Ojo cuando subo una rampa o bajo una rampa. ¿Sí? Es el único momento en que puedo cambiar la dirección de la camilla. Entonces, si yo llevo un paciente en shock y voy a subir una rampa, de acuerdo, miren este paciente. ¿Dónde se fue el flujo de sangre cuando estoy subiendo una rampa? Hacia los pies. Entonces estoy trasladando a un paciente de la guardia a la terapia intensiva que está en shock, subo la rampa de esta manera y el paciente va a llegar totalmente hipotenso. Y si bajo un paciente con un traumatismo de cráneo, con una hipertensión endocraniana, con la cabeza hacia adelante, todo el flujo sanguíneo se va para arriba y la hipertensión endocraniana del paciente va a ser mayor. Recuerden que el traslado hay que adecuarlo a la patología y al paciente que yo estoy llevando. Y tengan en cuenta todo esto que es de fundamental importancia. ¿Y qué pasa con las vibraciones? Miren, cuando vengo vibrando, porque vengo con malos amortiguadores en la ambulancia, uso una camilla que no es la adecuada, que es dura, es rígida, y mi pasillo tiene un montón de alteraciones, porque es viejo el hospital y tiene un montón de agujeritos y demás. Recuerden que es imposible usar el cuentagotas de la bomba de difusión, le va a marcar cualquier cosa, le va a decir que pasó un volumen determinado y realmente no fue así, porque no pasó ese volumen. Desconecten juntamente el cuentagotas cuando si lo llevan a una bomba de difusión, a no ser que usen una bomba de jeringa, que es lo ideal. No se puede tomar la tensión arterial con manguitos adentro de una ambulancia. La vibración hace que la tensión arterial no sea la adecuada. ¿De acuerdo? Y causa un gran estrés fisiológico las vibraciones. Así que cuidado con las vibraciones. Si estoy trasladando una ambulancia y estoy en una ruta que tiene muchas alteraciones, bajen la velocidad. El chofer tiene que bajar la velocidad para disminuir las vibraciones, porque también me puede desestabilizar un paciente y además no lo puedo monitorizar adecuadamente. Conclusión, entrenemos al chofer. Este fue nuestro mejor chofer. Sigamos. ¿De acuerdo? Fíjense que estamos hablando de muchas cosas y nos debemos sentir como este hombre en la bicicleta cargado con un montón de elementos para trasladar a un paciente. En realidad no es tan así. Como el resguardo es de fundamental importancia. ¿De acuerdo? La prioridad es la tripulación. Ningún miembro de la tripulación puede correr riesgo su vida solamente para salvar al paciente. ¿De acuerdo?
Entonces, como capitanes de ese barco, que es el traslado intrahospitalario, extrahospitalario, tienen que resguardar a su tripulación. El capitán del barco, la prioridad de su tripulación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre uso de guantes obligatorio, equipo de protección personal completo. A partir de esta pandemia, los que hacemos traslado hemos decidido que el equipo de protección personal debe utilizarse siempre. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos no sabemos claramente el paciente que estamos trasladando. Y el paciente puede venir un shock séptico, encima tiene un shock séptico. No, creo que tiene una neumonía, debe ser un neumococo, no nos preocupemos tanto, total, ya somos grandes, hemos tenido neumococo, y después te terminas descubriendo que es un meningococo o que tenía COVID. Con lo cual, todos los traslados deben ser realizados con equipo de protección personal. Hoy, esta pandemia hizo un cambio, ustedes ven que cualquier ambulancia se bajan todo con equipo de protección personal, pero es lo adecuado. Adentro de un habitáculo tan pequeño como una ambulancia, donde vamos a estar interactuando muchas personas en un espacio tan reducido, la protección personal debería ser prioridad. Con lo cual, cualquier tipo de traslado que se hace tiene que hacerse con equipo de protección personal completo. Uso de barbijo en el 95 para el paciente con patología respiratoria grave. Antes no lo hacíamos. Ni barbijo usábamos muchas veces para trasladar pacientes que venían distresados de una patología respiratoria infecciosa. ¿Sí? Así varios hemos tenido adenovirus oculares que nos han hecho perder algunas partes de la visión. Hemos estado con patología respiratoria. Y Argentina es uno de los países que más casos de tuberculosis tiene. ¿Usted se metería dentro de un habitáculo con un paciente tuberculoso con la vía respiratoria abierta, sin una mascarilla N95 por lo menos? Seguramente no. Bueno, es lo que hacemos cuando trasladamos pacientes a veces durante 70 kilómetros más de una hora con un tubo endotraqueal y el paciente expirando al medio ambiente, ¿de acuerdo? Bacterias, virus y demás. Protectores oculares y bata quirúrgica siempre. Sobre todo si vamos a prever que ese paciente puede tener una hemorragia, y mantener actualizado el esquema de vacunación recomendado para los trabajadores de salud. ¿Sí? Ahora se le está dando importancia al tema, pero también somos trabajadores de salud, los choferes, los enfermeros y los médicos. Entonces, tenemos que estar permanentemente preocupados, hablar con la gente de vacunación, que el esquema de vacunación para trabajadores de salud debe estar completo los que hacen traslado. ¿De acuerdo? Y para el paciente, ¿qué resguardo tenemos que tener? La temperatura ambiente. El ambiente térmico es neutral, ¿de acuerdo? Una ambulancia debería estar entre 20 y 25 grados. El habitáculo donde se traslada el paciente debe que tener una temperatura media de 22 grados. ¿De acuerdo? Ojo cuando prendan los aire acondicionados de las ambulancias, porque priorizan la cabina. Entonces el chofer va fresquito y vos te vas muriendo de calor atrás. O el chofer va calentito y vos te estás muriendo de frío atrás. Las ambulancias actualmente tienen dosificadores de temperatura que permiten que la prioridad sea el habitáculo de traslado y no el del chofer. Verifiquen siempre que esas cosas ocurren. Protectores auditivos, miren, 90 decibeles es lo que, más de 90 decibeles es lo que genera la sirena de una ambulancia. Más de 90 decibeles. El confort auditivo está entre 25 a 35. Yo me pregunto, si yo estoy mal, tengo un traumatismo encefalocraniano, y me meten un estímulo de intensidad auditiva sonora más de 90 decibeles, ¿cómo va a estar mi presión intracraniana? Aumentada. Por más que me tengan anestesiado, por más que me tengan analgesiado, sigo escuchando y ese nivel de confort auditivo deja de ser confortable y me está generando una anoxia. ¿Qué pasa si yo tengo que poner la sirena? Pongan los protectores auditivos. Nosotros dentro de una ambulancia tenemos los protectores auditivos COPA que utiliza la gente que está en la construcción porque me permite bajar la intensidad del estímulo auditivo. Y desde que usamos nosotros los protectores COPA para los pacientes, hemos requerido menos analgesia, menos sedación para trasladar a un paciente que si no los utilizamos. Y si un lactante, un algodón en los oídos, le permite sacar uno de los estímulos que lo puede llegar a estimular de una manera poco agradable. Sobre todo cuando prendan la sirena de la ambulancia. Más de 90 decibeles genera una sirena de ambulancia. Con lo cual se prende la sirena de ambulancia solamente cuando es estrictamente necesario. En la ambulancia, toda la tripulación debe estar con cinturón de seguridad colocado. Se acabaron los valientes que me saco el cinturón para estar al lado del paciente y para ir tratándolo mientras lo estoy llevando.
Si el paciente requiere tratamiento durante el traslado, se para la ambulancia, se pone en un lugar seguro, se ponen las balizas y bajo la orden del jefe de la tripulación, que es el profesional, va a decir en qué momento vuelve a circular esa ambulancia. Pero va a volver a circular cuando toda la tripulación esté con los cinturones de seguridad nuevamente colocados. Recuerden, la prioridad es que el paciente llegue en buen estado, pero que la tripulación también llegue en buen estado. ¿De acuerdo? Recuerden siempre una historia clínica, hay historias clínicas en la Sociedad Argentina de Pediatría, en varios artículos. Hola, hola. No sé si se le habrá cortado a Gabriel. Gabriel, ¿nos escuchás? Ya estábamos justo en la recta final de la charla. Sí, parece que se ha cortado al disertante. Ustedes me están escuchando, ¿no? Vamos a llamarlo a Gabriel. Bueno, si quieren ir haciendo algunas preguntas por acá, por el chat. Ahí está justo en las conclusiones, Gabriel, pero no lo estamos escuchando. Especialmente, Ahí te volvemos a escuchar. ¿me escuchan? Ahora sí. Y obviamente la contractilidad debe ser adecuada. Después repito algo, Javier, si necesitamos, ¿eh? Y lo trasladaremos con un goteo de adrenalina si es necesario. Monitoreo de frecuencia cardíaca. Recuerden las glucemias, las hiperglucemias o la hipoglucemia son lesivas para un paciente posparo, así que tengo que controlar la glucemia durante mi traslado, si es necesario cada 15 o 20 minutos, ¿sí? Y si aparecen convulsiones, tengo que estar preparado para la estabilización de esas convulsiones, usar el lorazepam o midazolam o diazepam, lo que tengan necesario, pero prevean la benzodiazepina si voy a tratar de un paciente posparo. Planificado, por supuesto, tiene que estar hablado el chofer, siempre hay que hablar con el chofer y el enfermero del paciente que yo voy a trasladar. Y siempre me tengo que anticipar a lo que le puede pasar a ese paciente. Si yo estoy trasladando a un paciente posparo, le debo anticipar a mi chofer y a mi enfermero, chicos, ¿qué nos puede, mientras voy a buscar a ese paciente, qué nos puede pasar? Nos puede pasar que el paciente llegue bien, que es el objetivo principal, nos puede pasar que haga un nuevo paro cardíaco, te voy a avisar a vos, chofer, de que te pares, pongas la baliza y lo voy a reanimar y vamos a ver en qué circunstancias estamos y vos vas a estar preparado si yo necesito que me vengas a ayudar a hacer RCP. ¿Qué me puede pasar? Que el paciente venga bien, pero que tenga una dificultad respiratoria y tenga que intubarlo. Nuevamente te voy a decir, estacioná la ambulancia al costado, poné las balizas que tenemos que trabajar con el paciente. Una vez que esté estabilizado, voy a proseguir con la marcha. ¿De acuerdo? Pero anticipemos las situaciones. El enfermero también tiene que estar preparado para las complicaciones que pueda tener. Para que él sepa las dosis, cómo va a diluir la medicación y me la pueda entregar a mí rápidamente o instituirla al paciente en forma adecuada.
Recuerden el habitáculo cuando vayan a trasladar un paciente. En este ejemplo, un paciente posparo, si está con el habitáculo muy frío o muy caliente, le va a generar alteraciones al paciente y le puede volver a repetir un paro cardíaco porque no está simplemente adecuadamente regulada la temperatura del habitáculo. Y las historias clínicas deben ser llenadas de forma como corresponde. Muy bien. Perdón por la demora, fueron muchas las cosas que les dije. Es difícil, sobre todo aquellos que han hecho 1 o 2 traslados, pero hay que empezar a tener en cuenta que el traslado es algo que debemos tener en cuenta y debe ser adecuadamente realizado. Siempre termino mi charla con Sawona. Es un agradecimiento que es usado en África del Sur y significa, yo te respeto, yo te valoro, vos sos importante para mí. Aprendamos a respetar al que hace el traslado, a valorar al que se sube una ambulancia, que se tiene que traer un paciente importante, y que vos sos importante para mí, el que recibe el traslado también tiene que saber que tiene que estar preocupado por ese traslado, para que ese paciente llegue adecuadamente, y si el profesional no está adecuadamente entrenado, tengo que yo brindarle apoyo en forma permanente. Hoy tenemos celulares, WhatsApp, tenemos un montón de elementos para ayudar a alguien que está tratando a un paciente. ¿Sí? Entonces, Sawona para todos ustedes. Y ahora podemos hacer algunas preguntas si quieren hacerlas. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Vale? Hola Gaby, un gusto todas las Hola, veces hola. haber estado hablando con vos. Em, una de las cosas que cuando hablábamos de que ibas a dar esta charla era el tema cómo se estaban manejando en este momento de pandemia, pero como que ya lo explicaste. Creo que una de las cosas fundamentales de esta charla y que vos has hecho mucho hincapié es en la comunicación que debe haber, en la preparación de toda la tripulación. Y nos ha pasado ahí en algún traslado que hemos hecho de algún sanatorio o del hospital, de algún niño a otra provincia, en donde no ha habido comunicación entre nosotros, entre los médicos. Y como vos bien dijiste, nosotros somos los capitanes de este barco, y por ahí si uno no sabe, no sabes con qué paciente vas a llevar, ni sabes qué paciente te vas a encontrar cuando llegue. Entonces te pueden pasar un montón de cosas en el camino y que no vas a saber cómo solucionarlas. Y como hoy has dicho, recalcado en toda tu charla, que lo más importante es la planificación de lo que vamos a hacer y prever todas las cosas que nos pueden llegar a pasar. Que nuestro objetivo es que el paciente llegue bien. Exacto. Vos sabés que una de las formas que nosotros utilizamos y nos está yendo bastante bien es el que está en terapia. Tenemos que buscar, la verdad que estamos haciendo 10, 12 traslados de pacientes críticos mensuales, tanto neonatales como pediátricos. Una de las cosas es que el que está de guardia no se les entiende del paciente. O sea, sigue en comunicación con la gente del interior. Hoy por WhatsApp podemos ver hasta el video y hacer una videollamada y ver permanentemente cómo sigue el paciente. Con lo cual, el que está de guardia también ayuda en la estabilización del paciente. Por circuito interno vamos hablándonos. El que va adentro de la ambulancia para buscar al paciente y sabe el estado general del paciente. Entonces ya en grupo podemos ir definiendo qué paciente vamos a encontrar y qué paciente vamos a traer y qué nos puede pasar durante el traslado. Una de las cosas que tenemos que cambiar es que muchas veces va la persona más inexperta dentro de la ambulancia, ¿no? Va el residente, va el becario de primer año, y no va siempre la persona con más capacitación o el más entrenado dentro de la ambulancia, porque a todos nos cuesta subir y porque de última yo ya pagué el derecho de piso. En realidad, todo traslado intrahospitalario y extrahospitalario debería ser realizado con la persona más capacitada. ¿Por qué? Porque las complicaciones van a aparecer en ese momento. Obviamente no siempre es así. Y lo segundo es la planificación, como vos decís. Yo tengo que estar adelantando la complicación. No esperar a que parezca la complicación para ver qué voy a hacer. Eso es algo que yo personalmente lo aprendí dentro de una ambulancia. Cuando me subo a una ambulancia, ahí voy a buscar un paciente, ya mi cabecita viene pensando todo lo que me puede pasar cuando llegue a buscar al paciente y cuando lo venga trayendo. Y eso me permite a mí estar más tranquilo durante el traslado y a la tripulación también. Cuando el capitán que se sube es seguro de lo que va a hacer, vamos bien. Por más
crítico que sea el paciente, la gente que va con vos sabe que estamos bien. El mejor psicólogo que tenés dentro de la ambulancia es el chofer. Y vos decís, ¿qué? Sí, el chofer. El chofer es el mejor psicólogo porque viene hablando con la madre. Y el chofer te puede hundir como te puede realzar. Si el chofer le dice a la madre, qué mala suerte tuvo, señora, no sabe quiénes le tocaron para traer al paciente. ¿Qué pasa? Que el paciente, la madre te va a matar. ¿De acuerdo? Ahora, si el chofer le dice, usted no sabe el equipo que tiene, tranquila. Si pasa algo es la desgracia, pero mejores que los que vienen, imposible. La tensión adentro de la ambulancia cambió 100%. Entonces, tenemos que formar parte de esa tripulación. Yo no puedo conocer al chofer, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Voy atrás del paciente. Tengo que conocerlo de antes. Y el enfermero que llevo, tengo que conocerlo. Tengo que saber cómo reacciona, cómo lo va a afectar el traslado y de qué manera todo este grupo va a llegar en buen puerto. Y cuando llegás con un paciente grave y lo hiciste bien y el traslado fue muy bien hecho, el paciente sobrevivió, te sentís súper. No sé si alguna otra preguntita quiere. No te escucho, Gaby. Ahí está, ahí Ahí está. desbloqueé. Acá, bueno, vos conocés San Juan, tenemos una geografía bastante particular. Afortunadamente el traslado de helicóptero está aceitado para las distancias. Así que lo que yo quería aportar o sugerir o decir es que tenemos que también estrenarnos en las que mal llamadas habilidades blandas de comunicación y de trabajo en equipo. No alcanza con ser buenos profesionales y el más mejor de todos los trasladadores o de todos los terapistas, porque si no, no podés laburar en equipo, mantener la armonía, la comunicación que decía Valeria, las catástrofes que surgen, perdón, por errores de comunicación, las hemos vivido miles de veces. Entonces, creo que eso nos va a aumentar. La otra vez, hace un año atrás, tenía que trasladar a un paciente muy crítico a hacer una tomografía de control en traumatismo de cráneo. Preparamos todo, dejamos todo listo, salimos y a mitad del camino se activó un COVID. Por lo cual bloqueaban todos los pasillos porque pasaba una persona que tenía COVID. Nosotros con un paciente grave, con un traumatismo encefalocraniano. Entonces eso fue mala planificación. Nosotros nos avisamos que íbamos con ese paciente. Porque el paciente esa activación COVID podría haber esperado seguramente a que nosotros termináramos nuestro operativo. ¿Cuántas veces nos pasa adentro del hospital? ¿Cuántas veces planificamos, llamamos al de seguridad que voy a usar tal pasillo, que me despejen el pasillo porque voy con el paciente? A veces lo hacen, otras veces, la mayoría de las veces nos olvidamos. Y tampoco le decimos que volvemos con el paciente, entonces te despejan el pasillo de ida, pero no te despejan el de vuelta. Y vos tenés que ir viendo, ¿no? ¿Cuántas veces adentro de nuestras terapias, porque te conozco hace muchos años y todo lo demás, porque antes nunca nadie nos enseñaba estas cosas, cuántas veces planificamos una vía alternativa para volver a la terapia? Por si pasa algo, por si está cortada, por si alguien pasó se cayó un techo y no podés volver por esa vía. La verdad que muchas veces no lo hacemos y lo hacemos adentro de nuestro hospital, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar mucho también en nuestros lugares de trabajo para que sean más seguros y más amenos, mejorar la comunicación y las funciones de coordinación y previsión. Mira, Gaby, es tardísimo, no te quiero quitar más tiempo. No, por favor, por favor. Muchas gracias. La verdad que se nos hizo tarde, perdón. Soy de hablar mucho, me conocés, Javier. Y como siempre, un placer. Ver a grandes amigos, para mí es una caricia al alma. Y a todos, si bien no les veo la cara a todos los demás, les agradezco mucho el aguante. Mira, te mandamos un abrazo inmenso de San Juan y pronto nos vemos, seguro. Seguro, Javier. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, Vale. Chao, Gaby. Chao. Gracias. Chao.